Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 18 de agosto de 2021 y esto es La Contracrónica. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, interrumpió sus vacaciones en Camp David este martes y regresó a Washington con gran premura para comparecer ante los medios de comunicación y dar su propia versión de lo ocurrido durante estos últimos días en Afganistán. Aseguró que sigue apoyando la decisión de retirar las tropas estadounidenses del país, aunque eso sí, reconoció que los talibanes tomaron el control de Afganistán más rápido de lo que él esperaba y que la salida de Estados Unidos ha estado lejos de ser perfecta. Esto de lejos de ser perfecta es un textual suyo. De esto último no se hizo responsable a pesar de que es el presidente. También calificó de desgarradoras las imágenes de los afganos desesperados en el aeropuerto internacional de Kabul, que hemos podido ver todos a lo largo de estos últimos días, tratando de huir del país, pero vamos, esto último tampoco iba con él. Se comprometió, eso sí, a sacar a los estadounidenses y a todos sus aliados del país de manera segura, así lo dijo, al tiempo que cargaba todas las culpas de lo sucedido sobre las Fuerzas Armadas afganas, entrenadas desde hace años por Estados Unidos, entrenadas y armadas por no plantar cara y luchar contra los talibanes y defender su país. Dijo textualmente: los soldados estadounidenses no pueden ni deben luchar y morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas. La comparecencia apresurada de Biden y la caótica salida de Estados Unidos de Afganistán se convierten así en el capítulo final de la guerra más larga que nunca ha librado Estados Unidos en toda su historia. Una guerra que comenzó hace casi 20 años tras los atentados terroristas del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York y en Washington. La guerra comenzó para hacer justicia y castigar a los responsables de los atentados que estaban en Afganistán, que era el lugar donde se habían planeado esos atentados. A eso mismo se acoge ahora Biden, que cree que Estados Unidos ha cumplido ya de sobra, además, con su misión, liquidando a Osama Bin Laden. Eso fue hace ya 10 años, pero bueno, ni siquiera fue en Afganistán, fue en Pakistán, y privando a Al-Qaeda de su santuario afgano. Hecho esto, en opinión de Biden, ni el ejército ni los contratistas privados tenían ya nada que hacer en aquel país. La seguridad que mostró Biden en su discurso no es ni mucho menos compartida por los republicanos, por parte de los demócratas y por casi toda la opinión pública en Estados Unidos, que observan atónitos cómo el país ha enterrado a 2.500 personas y ha gastado cerca de $1 billón para absolutamente nada. Afganistán vuelve al punto de partida de hace 20 años y la humillación, por más que se empeñe Biden de disfrazar la decisión estratégica, está más viva que nunca y ha traído recuerdos muy malos y muy amargos de la última, que fue en 1975 con motivo de la salida del Vietnam. Vamos, que la polémica está servida y perseguirá a Biden hasta el final de su mandato. Joe Biden le dijo este martes al mundo que no se arrepiente de su decisión de retirarse de la manera en la que lo ha hecho de Afganistán. Incluso insisto en esto de la manera porque ha sido una manera un tanto caótica, apresurada y directamente incompetente. No vamos a engañarnos. Ahí están las imágenes que pudimos ver el otro día, tanto en Kabul como especialmente en su aeropuerto, para darnos cuenta de que eso no debería ser normal cuando Estados Unidos o cualquier potencia occidental sale de un país, tiene que tenerlo al menos previsto. El modo en el que se ejecutó la retirada ha dejado muchísimo que desear. Decía Biden que ha estado lejos de ser perfecta. No, ha sido completamente imperfecta la retirada. Sigue creyendo que esta retirada es la mejor, por no decir la única opción, y que todo lo demás, es decir, la rendición en sí misma o el hecho de entregar el país a una banda yihadista, cuya relación con China mejora por momentos, es la mejor, y no solo la mejor, como decía antes, es la única opción posible. Yo la verdad no tengo muy claro que el mundo lo vea de la misma manera. Bueno, el mundo, ni siquiera sus compatriotas, ni siquiera muchos de su mismo partido, ni siquiera toda su administración, aunque evidentemente pues sus secretarios no le van a enmendar la plana al jefe. Pero vamos, ha sido una cosa tan chapucera que a la vista está
que no estaba bien hecha y que además se ha ejecutado del peor modo posible. Biden en esta comparecencia, que es una comparecencia un tanto vergonzosa, pero que tengo que glosárosla porque es el tema de esta semana, se negó a aceptar la responsabilidad por esta retirada fallida, mientras culpaba a otros. Ha culpado a todo el mundo. Le ha faltado, como decimos en España, culpar al sursum corda, especialmente y como primer culpable de todo a Donald Trump. Culpó al acuerdo de paz que Donald Trump firmó con los talibanes hace ya casi un año, esto fue en septiembre del año 2020 en Qatar, y volvió a afirmar, y además de manera muy contundente, que estaba atado por ese pacto, por ese acuerdo firmado en 2020. Hace, insisto, casi un año, que no es que se hubiese firmado a principios de julio de este año. Esto, como ya expliqué ayer, aquí mismo en la Contracrónica, simplemente no es cierto. Ha tenido 7 meses para revertir ese acuerdo, un acuerdo que por lo demás ya había violado la parte talibán, por lo tanto ese acuerdo era papel mojado, era inválido. La parte talibán se había comprometido a no emprender ningún tipo de lucha, ni a tomar las armas, ni nada que se le pareciese. Bien, lo primero que hicieron en cuanto vieron que los estadounidenses se largaban fue tomar las armas. Y lo segundo, cuando escucharon a Biden decir que se largaban definitivamente antes del 31 de agosto, fue tomar la capital e ir a por las grandes ciudades. Bien. Esto es lo que ha pasado en los últimos, sobre todo en el último mes, que es cuando esto se ha salido de madre, especialmente los últimos 15 días. Bien, ha tenido todo este tiempo, muchísimo tiempo, en 7 meses da tiempo para hacer muchas cosas, para revertir el acuerdo, un acuerdo que ya no existía, era un acuerdo que, como he dicho antes, era papel mojado, o para modificarlo, retrasando no sé cuánto tiempo, qué sé yo, 6 meses, un año, lo que fuese el repliegue, o al menos dejando, como comentaba también ayer aquí, una pequeña presencia militar de pequeño tamaño, pero suficiente para que los talibanes se lo pensasen 2 veces, dejarla en las principales ciudades del país, especialmente en la capital. Aparte de Trump, que no fue el único que se llevó culpas, empezó a distribuir culpas este hombre el otro día con una facilidad pasmosa, ninguno de los presidentes anteriores, inmediatamente anteriores, se libró. Culpó a George Bush también y a Barack Obama. Bush dejó la presidencia de Estados Unidos en enero de 2009, es decir, hace ya 12 años, y Barack Obama pues hace unos cuantos, en el año 2017. Perdió Hillary las elecciones de 2016. Es decir, que llevan ya un montón de tiempo, unos cuantos años fuera del poder. Barack Obama además era su antiguo jefe, lo cual no deja de ser llamativo. Culpaba a Bush por meterse en Afganistán. Todos sabemos la razón por la que se metió, algo que apoyaron todos los demócratas, incluido el propio Biden, que en aquel momento creo que era senador, y al otro, es decir, a su ex jefe, a Barack Obama, por no salir a tiempo, por no haber ordenado la salida de Afganistán cuando llegó al poder allá por el año 2009. Culpó también a los militares afganos por no luchar con gallardía por su propio país, culpó a sus líderes por huir el domingo pasado del modo en el que lo hicieron. No lo sé, me hubiera gustado ver al propio Biden y a Kamala Harris en la posición de Ashraf Ghani, en el palacio presidencial vacío, con los talibanes pegando tiros a 4 o 5 manzanas del Palacio Presidencial. No sé si se hubiese quedado allí o se hubiese largado. Algo me dice que se hubiese largado y probablemente mucho tiempo antes de lo que se largó Ghani. Pero bueno, solo le faltó culpar a los afganos de a pie, es decir, al afgano que anda por Kabul o por Kandahar o por Herat o por cualquiera de las ciudades o por el campo mismamente. Solo les faltó culparles a ellos por ayudar a los aliados y no obligarles a marcharse antes. Es decir, por haber sostenido con su apoyo, y ha habido muchos afganos que han sostenido a las fuerzas aliadas, no solo las de Estados Unidos, y han colaborado con ellas para mejorar su propio país, pues que le faltó decir eso, que la culpa era suya, vamos. Bueno, miento, deslizó esa idea también. Es decir, que los afganos debieron exigir la retirada total de las fuerzas aliadas y de las de Estados Unidos mucho antes de lo que lo hicieron. De hecho, los afganos, por lo menos los afganos civilizados, en ningún momento querían que desapareciesen de ahí los aliados occidentales. El único grupo al que no culpó de nada, curiosamente, o quizá no tan curiosamente, fue a los talibanes.
que son una banda de fanáticos religiosos, que hacen un uso intensivo de la violencia y además no lo ocultan, nos lo muestran con todo detalle, con todo lujo de detalles. Las imágenes, cuando uno entra en una noticia a ver algún vídeo, algunas fotografías de los avances de los talibanes por Afganistán, tiene que entrar cruzando los dedos y tapándose un ojo para cerrar el otro en cuanto empiezan a verse las imágenes, porque son de lo más salvaje que ha parido madre. Ya lo hacían en los años 90 y están haciendo exactamente lo mismo ahora. Pues nada, a estos no les dijo absolutamente nada. A pesar, ya digo, de que son muy violentos y que hace solo 20 años estaban protegiendo y acogiendo a Osama Bin Laden y a toda la cúpula de Al-Qaeda. Un país y una organización que, porque lo de los talibanes no se puede ni siquiera decir que sea un gobierno, no es de hecho un gobierno, es una organización terrorista en toda regla, que apoyó a otra y que dio origen a otra organización terrorista que sigue existiendo, que es Al-Qaeda, y que ha participado de un modo u otro en todos los conflictos de Oriente Medio desde los años 90. Eso por no hablar de los atentados terroristas que ha organizado o patrocinado directamente en Occidente, como por ejemplo los del 11 de septiembre de 2001, no fueron los únicos, ¿eh? Claro, de alguien así, con ese espíritu homicida y ese fervor religioso tan enfermo, pues solo se puede esperar que vengan a por más y que sigan acogiendo y entrenando terroristas. Lo que se hizo Biden durante su comparecencia fue hacer una referencia breve, eso sí, pasó por encima, algo muy superficial y sin bajar a los detalles, de las horribles escenas que hemos tenido ocasión de presenciar en Afganistán estas últimas semanas. En Kabul estos 2 últimos días y especialmente en su aeropuerto. Aunque eso sí, lo hizo sin abordar en ningún momento y sin entrar en los errores que ocasionaron estas escenas. Se limitó a decir que estaba pasando esto, informando, poco menos, como si fuera el locutor del informativo de televisión, como si no fuera con él. Las dramáticas escenas del aeropuerto nos las hubiéramos ahorrado solo con una cosa, solo si Estados Unidos no hubiera renunciado a la base aérea de Bagram, que abandonó, por cierto, hace muy poquito tiempo. El 1 de julio de este mismo año, es decir, hace solo mes y medio, se la entregó a las Fuerzas Armadas afganas, que salieron corriendo de allí el otro día. Bueno, esta misma base aérea, con todos sus equipos, evidentemente no con los aviones, bueno, con los aviones que tenían la Fuerza Aérea Afgana, está ahora mismo controlada por los talibanes. Vamos, que si no hubiese sido tan insensato, ahora no tendría que pelearse con la lengua afuera para controlar el aeropuerto comercial de Kabul, donde se arremolinaban ayer miles de personas, entre ellos muchos estadounidenses que trataban de cualquier manera de salir del país. Las terroríficas escenas del aeropuerto, creo que todos, desde luego todos los que estamos aquí las hemos visto a través de las redes sociales o de los periódicos online, con afganos colgando del tren de aterrizaje de un reactor militar estadounidense, bueno, algunos de ellos cayendo desde el aire, son ya imágenes imborrables de esta debacle. La historia es curioso, pero es siempre tornadiza, siempre vuelve. Todos los que tenemos edad de recordamos las imágenes de aquellos oficinistas arrojándose al vacío desde las plantas altas de las Torres Gemelas de Nueva York, las plantas que habían quedado por encima de donde impactaron los aviones. Ya digo, los que tengamos edad de recordar, lo recordamos perfectamente y se nos ponen los pelos como escarpias recordándolo. Bien, lo que vimos el otro día en Kabul, en los cielos del aeropuerto de Kabul, no es más que un eco de aquello. En el país en el que se habían planeado los atentados. Cuando digo que es curioso curioso desde un punto de vista macabro, pero curioso sin duda. La misma imagen se nos ha vuelto a presentar, aunque esta vez no cayendo un rascacielos, sino cayendo de un avión 20 años después. Como vemos, Biden tenía un montón de culpables en la cartera y cuando se puso delante de los micrófonos y de las cámaras fue desgranándolos uno a uno. Todo el mundo era responsable de algo. Él no quiso asumir la responsabilidad del desastre en nada.
Lo más que llegó a decir es que, bueno, había sido perfecto, pero ¿quién hace las cosas perfectas, a fin de cuentas? Bien, lo que hizo en ese punto Biden fue jugar con el sentimiento y con los sentimientos de sus compatriotas, que están razonablemente cansados de las misiones militares en el extranjero, especialmente las de las 2 últimas décadas que Estados Unidos ha tenido una actividad militar muy intensa. Este es un recurso muy hábil, el de decir a la gente que no tiene mucho sentido enviar a un joven a arriesgar su vida en la guerra civil de un país extranjero. Eso está claro y no lo tiene de ninguna manera. Si hay una guerra civil aquí o allá, enviar a los jóvenes de tu país, por muy preparados que estén, a morir en un país lejano en el que no se les ha perdido nada, pues no tiene sentido alguno. Pero es que Estados Unidos y sus aliados, no olvidemos, esto fue una operación internacional, no solo de los Estados Unidos, no fueron a Afganistán a intervenir en una simple guerra civil que sostenían los talibanes por un lado y una serie de caudillos militares localizados en el norte del país. Fue la última fase de la guerra civil afgana, que había empezado con la retirada soviética. Esta fue del 96 al 2001. No fueron a eso. Los ejércitos de la OTAN no han pasado 20 años en un lugar tan remoto y apartado, gastando billones de dólares y repatriando cadáveres para construir una nación desde cero en las estepas asiáticas, o para que las mujeres locales puedan ir a la escuela, o para que haya, no lo sé, conductos de agua potable, o para rehacerles el aeropuerto. No, la misión no era esa. La misión era evitar que el país volviera a convertirse en un santuario para terroristas islámicos. Nada más. La construcción nacional en Afganistán, que las mujeres fuesen a la escuela o rehacerles las carreteras, no era un fin, era un medio. Un medio para hacer viable una república afgana medianamente democrática y moderada. Nada más, no tenía otra función. A partir de ahora, si de algo podemos estar seguros, es de que la victoria de los talibanes atraerá a miles de yihadistas de todo el mundo que apuntarán a Occidente para hacer su guerra santa. Es decir, que este problema puede estar de vuelta mucho antes de lo que pensamos. Para que no se le echen encima, Biden aseguró, claro, porque esto es tan evidente, que está muy cercano en el tiempo. Además, es que no estamos hablando del Imperio Británico peleándose en Afganistán hace siglo y medio, sino de algo que sucedió hace 20 años y que muchos recordamos a la perfección. Bien, para que no se le echen encima y no le digan que estábamos allí no para lo de las carreteras, ni para ayudar a su ejército, que estábamos allí ni siquiera para meternos en una guerra civil ajena. Estábamos allí para luchar contra los terroristas, acabar con el régimen talibán y tratar de implantar un nuevo gobierno afgano que no fuese una amenaza para el resto del mundo. Bien, y que puede volver a serlo, probablemente lo vuelva a ser en los próximos meses y años. Bien, para que no se le echasen encima por esto, por lo obvio, Biden aseguró que mantendría la capacidad de lucha antiterrorista, que esto no va a cambiar absolutamente nada. Vamos, que seguirá monitorizando Afganistán con drones y con satélite y demás, e intervendrán no con personal a pie de obra, porque hasta el último estadounidense habrá salido de Afganistán para el día 31 de agosto. Ya deben de quedar muy poquitos. Bien, todo evidentemente desde el espacio o desde el aire, y que intervendrán cuando lo crean necesario, para, no lo sé, por ejemplo, destruir campos de entrenamiento mediante aviones, mediante bombardeos. Pero claro, eso es posible, evidentemente, pero será mucho más complicado desde las bases del Golfo Pérsico. Muchísimo más complicado, infinitamente mucho más complicado. A menudo las operaciones antiterroristas, cuando estaban allí de cuerpo presente los estadounidenses, la información no la recibían de un satélite, no la recibían de un vuelo de vigilancia, la recibían de gente en el terreno que les informaba. Casi todas las veces la recibían de gente en el terreno que les informaba. Eso será mucho más difícil, por no decir imposible, hacerlo desde Qatar que hacerlo desde Kabul o desde destacamentos sobre el terreno. Es decir, asume un riesgo innecesario, tal y como sabe cualquier experto en inteligencia o en geoestrategia. Afganistán, además, y esto daría material para otra contracrónica sobre este tema, pasa ya desde ya mismo a la órbita de China, con quien, por cierto, comparte una pequeña frontera en el corredor de Baján al este del país. Vamos, no es casual que el gobierno chino fuese el primero en reconocer al nuevo emirato.
el nuevo emirato talibán, tan pronto como entraban estos bárbaros en el palacio presidencial con sus turbantes y sus armas de asalto. Fue un error garrafal anunciar la retirada total sin haberlo consultado previamente de forma exhaustiva, además, con sus aliados de la OTAN y sobre todo con el gobierno afgano, que no sabía ya dónde meterse porque probablemente sospechaba que la cosa iba a terminar así, porque disponían de un conocimiento local del que Biden carecía por completo. También fue un error comenzar una retirada precipitada al comienzo de la temporada de guerra en Afganistán, en lugar de empezar esto al final, cuando el invierno ya se acerque, y el invierno ya por sí solo habría ayudado a retrasar el avance talibán. Afganistán tiene unos inviernos terroríficos de frío y de nieve. Y en Afganistán todavía rige, pues como en tiempos antiguos, una normativa estacional para la guerra. Solo hacen la guerra durante la primavera y el verano. Bien, ni siquiera esto, algo tan elemental como esto, lo tuvieron en cuenta. Pero el mayor error de todos, siendo los anteriores errores importantes, ha sido plantear este asunto como una falsa disyuntiva, que es en la que está ahora mucha gente, ¿no? Es que era algo así como lo ha presentado Biden. Lo ha presentado como una elección entre quedarse o marcharse, no había mucho más. Y nos marchamos porque realmente los de allí no se quieren defender. No, eso es una falsa disyuntiva. Es decir, entre enviar de nuevo cientos de miles de efectivos, como en el año 2001, allá a Afganistán, o retirarse totalmente, que es lo que están haciendo. Había opciones intermedias que los propios asesores de Biden se las habían puesto sobre la mesa. Lo comentaba ayer aquí, tan pronto como en el mes de febrero. Él las conocía perfectamente. Podría haber mantenido un contingente no muy numeroso, pero lo suficientemente temible y bien preparado y bien pertrechado, de medios aéreos sobre todo, como para que los talibanes se lo pensasen dos veces y que les sirviese además de baza negociadora. Este año Estados Unidos hace solo unos meses, contaba sobre el terreno con unos 3.000 efectivos. Y con eso bastó para que la ofensiva talibán no se produjese hasta que Biden anunció formalmente la retirada definitiva de las tropas para antes del 31 de agosto. Fue en ese momento cuando el ejército y la policía afganas comenzaron a desmoronarse. Digamos que esta debacle ha venido ocasionada por declaraciones directas de Joe Biden. Con ese apoyo pequeño, pero decisivo, las Fuerzas Armadas afganas se hubiesen sentido arropadas y dispuestas a arriesgar, empezando por arriesgar sus vidas, sabiendo que tenían a alguien detrás, alguien con músculo y alguien con reservas. En el último año, con una presencia mínima, le he dicho 3.000 efectivos, no más, pero con la base de Bagram en la mano, el ejército estadounidense no ha tenido que lamentar ni una sola víctima mortal. Ha sido un año sin muertos en Afganistán para el ejército de Estados Unidos, este último. De haber mantenido ese dispositivo, que no es muy ambicioso, es un dispositivo realmente modesto. En otras partes del mundo hay muchos más efectivos estadounidenses presentes, digamos en Europa. Pues solo con eso los talibanes seguirían sentados en la mesa de negociaciones. La diplomacia de los cañoneros siempre ha funcionado, cuando puedes llevarla a cabo. Claro, y Estados Unidos puede llevarla a cabo. Esta vez no iba a ser diferente. Pero Biden no cree en esta variante de diplomacia fuerte. Se decanta más por la de tipo europeo, ¿no? Esta que os hablaba hace un tiempo del deeply concerned, del profundamente preocupados, el no hacer nada y luego lamentarlo con gran profusión de lágrimas de cocodrilo. Sus intenciones declaradas de seguir apoyando al pueblo afgano y de defender los derechos humanos en Afganistán y de defender a las mujeres de aquel país no son más que una tontería genuinamente progresista. ¿Cómo vas a defender algo si no puedes llevar a cabo esa defensa? Es algo retórico. Los talibanes, nada más llegar, por supuesto, y como estaba previsto, han vuelto a pulverizar los derechos humanos en Afganistán por la vía de los hechos. Y la comunidad internacional no hará nada para detenerlo porque no tiene el modo de hacerlo. Las palabras de apoyo de Joe Biden serán, a lo sumo, un frío consuelo cuando los talibanes llamen a las puertas de las mujeres que trabajaban para el gobierno afgano. Vamos, no quiero ni pensarlo. Como estratega, Biden vemos que no vale demasiado. Se equivocó en el modo que abordó la cuestión afgana, nada más llegar al poder hace unos meses. Pero es que hace poco más de un mes
cuando ya había comenzado la campaña talibán y le preguntaron por ella, declaró que el ejército afgano estaba bien entrenado, bien armado y que se impondría sin problemas a los milicianos talibanes. Tras ello, remató con mucha arrogancia que en ningún momento de su historia Afganistán había sido un país unido. Bien, eso es mentira, pero bueno, Afganistán llegó a ser hasta un reino. Pero es que Afganistán ahora ya va a estar bien unido, pero en el baño de sangre que se están dando. Los talibanes, básicamente de la etnia pastún, inaugurarán un reinado de terror, lo han inaugurado ya. De terror religioso, al tiempo que subyugan a las minorías como los hazaras, de los que os hablaba aquí la semana pasada, o los tayikos del norte. Es muy posible que esto degenere en una guerra civil con la reaparición de los señores de la guerra que marcaron la historia de Afganistán entre la salida de los soviéticos y la llegada de los talibanes al poder en el 96. Esta vez los talibanes no se encuentran ya un país devastado y dividido, como en aquel entonces. Controlan las principales ciudades, cuentan con nuevas infraestructuras como carreteras asfaltadas, puentes, bases militares equipadas con material bélico modernísimo. Dispondrán de una ventaja capital que emplearán para adueñarse por completo del país. A partir de ahí, todo lo demás, hoy por hoy, es una incógnita. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Marcos, que quiere puntualizar un par de cosas sobre el tema este de Afganistán. Buenos días, Fernando, y a todos los contraescuchas. Acabo de escuchar la contra sobre la caída de Afganistán y quisiera poner un par de puntos en las IES. Hablas de que Biden tenía la alternativa de poner una fuerza, llamémosla disuasoria, para evitar esto. No sé si eres consciente de que poner un soldado en el terreno implica tener una fuerza de reacción, aunque sea para recuperar ese soldado si es herido. Y estos soldados han de rotar, ya van 3. Hay que alimentarlos, suministrarles, transportarlos y proporcionarles apoyo aéreo. En fin, que para tener un soldado en el terreno necesitas como poco 10 totales. O sea, una fuerza disuasoria modesta, pongamos 5 o 6.000 personas, necesita un despliegue de 50 o 60.000 miembros que tienen que pagar los Estados Unidos en su totalidad, porque esa es la parte que critico. Mucho criticar a Biden, pero ¿y qué hemos hecho los europeos? España abandonó Afganistán en el 2015. Todos los intérpretes y las personas que colaboraron con las fuerzas españolas, sobre todo en Baghuz, están muertos o los van a matar. Y eso no es culpa de Biden, eso es culpa de España. Ese despliegue disuasorio sería posible si los aliados europeos, España incluida, pusieran su parte. Y cuando digo poner su parte, implica poner también su parte de sangre. No unas reglas de enfrentamiento que básicamente dicen que no podemos combatir. Si vas a una guerra y no vas a luchar, pues la pierdes. Y poco más. Muchas gracias por el programa, un saludo. Estados Unidos ya tenía fuerzas sobre el terreno, Marcos, no muchas, como he comentado hoy, había unos 3.000 allí en Afganistán. Pero vamos, pongamos por caso que en lugar de 3.000 despliega 10.000 en 3 turnos anuales. Harían falta, por lo tanto, 30.000 efectivos. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos tienen en este momento casi 1,5 millones de hombres en activo, no lo olvides. 30.000 no parecen mucho, la verdad. Sería mucho, no sé, para un ejército europeo, pero no para el de Estados Unidos. No necesitas ni siquiera estar presente en todo el territorio. Con que mantengas una base aérea y la presencia física en la capital, basta para que las Fuerzas Armadas locales se sientan apoyadas. Mira, solo en Alemania hay 15 bases estadounidenses y unos 35.000 efectivos. Hoy, pasada la Guerra Mundial, pues ¿cuánto? 70 años, más de 70 años, va para 80. En Italia hay unos 15.000, en España más de 3.000. Estamos hablando de soldados estadounidenses, ¿eh? No te digo ya en Japón, donde hay destacados algo así como 60.000 militares de los Estados Unidos de forma permanente. Bien, multiplica esos números por las correspondientes rotaciones del personal y te saldrán, pues, cientos de miles. En temas militares, Estados Unidos juega en otra liga.
En defensa gasta 700.000 millones de dólares al año, que es algo así como la mitad del PIB de España. Le sigue China con unos 250 millones, es decir, un tercio de lo que dedican los yanquis. Mantener algo de presencia en Afganistán, vamos, sería un coste mínimo para Estados Unidos. Un coste mínimo que además lo rentabilizarían sin ninguna duda, y a la vista está. Con que hubiesen mantenido esos 3 o 4.000 en Afganistán y sobre todo la base aérea abierta y presencia sobre el terreno, lo que hemos tenido ocasión de ver estos días no lo estaríamos viendo, eso te lo garantizo. Bien, seguimos con Carlos, que pregunta por la polémica de la semana pasada sobre la entrevista que el youtuber Ibai Llanos le hizo a Lionel Messi. Buenas, Fernando. Te mando este audio en relación a una polémica que ha surgido recientemente, que es sobre, por así decirlo, la nueva comunicación, ¿no? Esto ha surgido porque hay un streamer de Twitch español que se llama Ibai Llanos, no sé si lo conocéis, pero últimamente sí que está sonando bastante porque está consiguiendo bastante exclusivas o está haciendo bastantes cosas que está sonando bastante, y lo más reciente ha sido que pudo o tuvo la oportunidad de ir a cenar a casa de Lionel Messi en su día de despedida del Barça después de toda una vida en el Barça, un hecho histórico, y además de tener la exclusiva de ir al PSG en su presentación entrevistar a Messi. Esto es, lo que ha provocado es que algunos periodistas deportivos no les haya parecido del todo bien y hayan empezado en Twitter ahí a hablar sobre el tema. Uno de los casos que sonó, o uno de los periodistas, fue Juanma Castaños, y lo que más o menos se decía era cómo un chaval de 25 años sin la carrera de periodista tenga ese tipo de exclusiva y no gente que lleva en el sector bastante tiempo. Desde mi punto de vista, creo que hay cierta gente que va entendiendo que los nuevos tiempos hay que adaptarse. Un ejemplo es el tuyo, que tienes tu propio canal con la Contracrónica, te vas reinventando, haciendo a la contra, subiendo vídeos de donde viajas, pero sí que me parece interesante que haya gente o periodistas o programas que quieran preservar lo tradicional y no llegar a entender de que hay una nueva comunicación surgiendo. Yo, en lo personal, pues conozco a este chico, a Ibai Llanos, desde hace 6 7 años, porque sí que hay gente que ahora dice, ¿cómo un chaval de 25 años de la noche a la mañana llega allí? Pues bastante trabajando. O sea, yo lo conozco desde hace 6 7 años, cuando empezó de cero, comentando o retransmitiendo, narrando partidas de videojuegos, cuando le veían 5 personas. Siguió en una empresa que era de narración de videojuegos online. Ganó varios premios como mejor narrador o mejor comentarista. Y luego, desde hace 1 año y medio, un equipo de equipos electrónicos lo fichó para crear contenido. Fue creciendo, y lo que ha ido haciendo Ibai, porque sí que Twitch, la plataforma Twitch, está muy enfocada a videojuegos. Ibai lo que ha conseguido es, de forma original y trabajando bastante duro, de ir llevando diferente contenido que no solo sea videojuegos, sino, por ejemplo, la Copa América, un torneo de pádel, una velada de boxeo. Ahora esto, o sea, inclusive en fin de año hizo unas campanas de uva, o sea, está llevando por ahí, inclusive tiene un programa pues como entrevistando, charlando con gente, por ejemplo, Piqué, Sergio Ramos, Ed Sheeran, o sea, aparte de futbolistas, cantantes y diferentes personas, ¿no? O sea, lo que te quería preguntar es, ¿cuál es tu opinión sobre este hecho de nueva comunicación? Y bueno, si algún día te veremos por Twitch, que creo que Jano te ha intentado convencer alguna vez. Un saludo. Pues mira, Carlos, no vi la entrevista porque a mí el fútbol no me interesa, pero sí me enteré de toda la que se armó, claro está. Andaban muchos ofendidísimos por esta entrevista. Yo a Ibai Llanos no le sigo, creo que hace contenido relacionado con los videojuegos y es muy popular entre los jóvenes. Por lo poco que he visto de él me parece que hace un trabajo muy bueno. Y en fin, ahí tiene sus métricas. En Twitch lo he ido a mirar, tiene más de 7 millones de seguidores y en YouTube más de 6 millones de suscriptores. Es por lo visto un trabajador infatigable y completamente entregado a su audiencia. En fin, a alguien así no puedo sino aplaudirle y desearle lo mejor. Que Messi le dé una entrevista me parece lo normal. Si yo fuese Messi, también lo haría. Lo
que diga pues va a llegar a más gente a través de los canales que sigue ya la mayor parte de la audiencia, que son las redes, es decir, YouTube, Twitch. Entre los más jóvenes es la práctica totalidad. Llanos, a fin de cuentas, se debe a quienes le siguen. Pone la cara todos los días en su propio canal. Si se equivoca, él es quien responde. No se puede esconder detrás de una cabecera o del editor como hacen otros. No sé qué tal estaría la entrevista, pero es que aunque hubiese sido muy mala, que no lo sé porque no la he visto, los periodistas a sueldo de un periódico o de una radio también hacen entrevistas malas de vez en cuando, y nadie pone en duda su profesionalidad. La profesionalidad de Ibai Llanos está acreditada por la cantidad de gente que le sigue y la cantidad de veces que se sirven sus vídeos, tanto en Twitch como en YouTube. Lo que yo veo con este tema es que una buena parte de la profesión no termina de entender por dónde van las cosas, y sacan esa arrogancia tan propia de este oficio. A mí llevan años ignorándome, haciendo como que no existo. Lo que no pueden hacer es negarme la condición de periodista porque es que llevo 20 años en esto y no sé hacer otro trabajo. Pero vamos, yo tampoco estudié periodismo, ni falta que me hizo. Estudié historia, que es mucho más útil para entender el mundo y a quienes lo habitan. Viajé, aprendí idiomas y dedico muchas horas a leer y a informarme y a contrastar información y para luego poderla procesar bien. Con eso y algo de oficio basta para desempeñar esta profesión honradamente, que es lo que yo intento a diario. Insisto en lo de honradamente, porque es bien sabido que el periodismo está lleno de intereses. A los que lo queremos hacer de forma honrada, la red nos ha independizado de esos intereses y nos debemos exclusivamente al público, es decir, a los que estáis al otro lado. Bien, vamos ahora con Natil, que está en Estados Unidos y que pregunta por los liberales que apoyaron a Biden el año pasado. Hola Villanueva, antes que todo decirte que admiro bastante tu programa, siempre lo escucho mientras cocino o mientras como en el trabajo. Ahora mismo estoy cocinando. Decirte que te escucho desde Estados Unidos y quería preguntarte dos cosas. Primero, en relación a estos muchos liberales influyentes de habla hispana y angloparlantes también que en plena campaña electoral abiertamente se declararon pro-Biden, y muchos de ellos tenían el siguiente discurso de yo soy liberal libertario, pero apoyo a Biden porque Trump no es liberal. Otros decían cosas como yo siempre he sido republicano, pero es que Trump no es liberal. Creo que muchos de ellos lo hicieron por pura, no sé si envidia o resentimiento, ya que algo muy común y que se vio bastante fue de que el liberal libertario de a pie, como lo sería yo, como lo sería cualquier persona que no es un referente, al momento de buscar políticos en los cuales referenciarse, buscó a Trump. No porque Trump fuese liberal, sino porque al menos de los dos era el que tenía planes de impuestos más bajos y era de los dos el que tenía una política un poco más acertada, ya que en lo personal aquí me ha subido la luz, la gasolina, el gas de la casa y el agua alrededor de entre un 30 y un 40% después de que llegó Biden. Y muchas personas como yo solamente pensaban eso. Y ni qué decirte del plan este de qué sé yo cuántos trillones que tiene en mente, que me tiene el bolsillo pensando en tomar por lo menos un cuarto de mi sueldo al mes y comprar en oro, porque el dólar no lo veo muy bien parado después de esto. No sé qué pensamiento tienes sobre esto. Y ya sobre lo último que te quería preguntar era qué pensabas sobre Milei. Que Milei, por cierto, fue uno de esos que tanto criticaron por haber estado del lado de Trump, y que también muchos ahora critican diciendo que un liberal no debería estar en política. Solamente eso, un abrazo y espero salir en tu programa. Gracias. Supongo que dices esto por gente como Carlos Alberto Montaner, que hizo campaña muy clara además por Biden, porque no podía ver personalmente a Trump. Hubo otros liberales que apoyaron a Trump, por motivos económicos generalmente. Fue el caso de Milei, por ejemplo, pero vamos, es solo uno de ellos, hay muchos más. Al final esto de ser liberal es complicado, porque las ideas principales creo que todos los liberales las tienen claras, así que a menudo depende de donde quieran ellos poner ya cada uno de ellos el énfasis, si más en la libertad económica o en la libertad personal. Yo en las elecciones del año pasado de Estados Unidos, y fíjate que las seguí, y bueno, ahí está el archivo, podéis ir a mi página web, buscar en la etiqueta Elecciones Estados Unidos 2020 y veréis decenas de programas sobre el tema. Bien, pues yo a pesar de ello, de que las seguí mucho,
No apoyé a ninguno, solo faltaba. Primero, no soy estadounidense. Y segundo, ni me gustaba Biden ni me gustaba Trump. Lo mismo me sucede con la política española, ¿eh? Yo tengo ideas, no tengo candidatos ni partidos. Pero bueno, otros liberales sienten la necesidad imperiosa de entrar en el debate político tomando partido. No es evidentemente mi caso, pero me parece bien que haya liberales que se metan en política y asuman el coste personal que eso implica. Como yo no quiero asumir ese coste y además mi profesión me impide militar en partido político alguno, pues nunca he hecho campaña por nadie. Me basta con saber lo que hacen los políticos y por qué lo hacen. Y una vez ya lo sé, pues para eso tengo la contracrónica, para contároslo. Bien, vamos a terminar ya, vamos con Pizarro, que nos habla pues del tema del día y de la semana, del tema de Afganistán. Nadie tiene el más mínimo interés en luchar por la libertad de los afganos, ni propios ni extraños. Los propios por un miedo justificado y paralizante y los extraños porque los principios y la seguridad no compensan el sacrificio en vidas y dinero requeridos. Ya no queda ni como alternativa sucia a la Sharia medieval con terrorismo una dictadura pro-occidental con seguridad occidental. Nunca hubo alternativa digna, tan solo alternativa individual o familiar de huida a Occidente, ese Occidente lleno de promesas. En cuanto a José Pilatos y su cara de cemento armado, confirma que él está en la presidencia americana por intereses que solo él conoce, pero que el resto sabemos que no incluyen la honorabilidad personal ni la del pueblo americano. Vamos, como todos. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, damos por concluida la contracrónica de hoy, que es miércoles, y os invito a que regreséis por aquí mañana.